hoy día 26 de agosto celebramos o conmemoramos o recordamos la toma de Santander por el Ejército Nacional y organizamos, la verdad, las conferencias un poco con vistas a acabar, como lo hacíamos cada viernes, acabar este viernes con el ciclo de conferencias, pues el mismo día de esta efemérides. La verdad es que han sido unas conferencias todas magníficas. La de hoy seguro que va a ser magnífica como las demás, y sobre todo lo que nos llena de satisfacción es que han tenido un éxito de público realmente arrollador y que hemos llenado el aforo todos los días por completo, los 50 asientos de la sala principal y los 35 de la sala de proyección. Espero que sigan ustedes viniendo al museo, espero verles por aquí en ocasión de otra actividad, pero ya el ciclo del Frente Norte se acaba. Y para terminar, José Ángel Hierro, el comisario de la exposición, nos hará una breve presentación del conferenciante. Breve como todas. Bueno, Igor Barrenechea es, para lo que nos interesa, y entre otras cosas, es licenciado y doctor en Historia Contemporánea, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y su especialidad es la relación entre la historia y el cine, y es precisamente de lo que nos va a hablar, centrado en la Guerra Civil y más concretamente también en Santander. Así que, sin más, le doy paso a él. Bueno, pues agradecer sobre todo al museo y a la Asociación de Amigos del Museo esta invitación. Yo humildemente pues me dedico a estos temas, tampoco es que sea el mayor experto en España, sobre todo mi impresión y sobre todo lo que me indujeron a decir un poco es pues a tratar de un aspecto que a veces nunca nos solemos olvidar, aunque está siempre muy presente entre nosotros, como son las imágenes, ¿no? La importancia que cobran las imágenes, y más en la guerra civil. Además aquí, como ha habido otras conferencias, aunque yo me imagino que haría algunos matices también sobre la propia contienda, también hay que pensar que hay una segunda guerra civil que es la de la retaguardia. Hay que pensar que las guerras no solo se libran en los frentes militares, donde se enfrentan dos ejércitos y a ver quién gana esas batallas, sino en las voluntades. Hay que movilizar a la población, hay que animarla cuando está desilusionada, hay que convencerla o mentirla directamente para que siga luchando, como se suele decir, ¿no? Y luego también es otro recurso importante de propaganda permanentemente. Ahora mismo estamos, desgraciadamente, en un contexto de guerra y la información que presuntamente nos debería llegar a mansalva a veces es la misma, repetida y otra vez, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a meter por esos lides tan problemáticos. La guerra civil en ese sentido marca un antes y un después, por un aspecto importante. Todo el mundo ve en el reñidero español, digámoslo así, una serie de causas de intereses, ¿no? Ya lo vemos, no solo es una guerra civil entre españoles, es una guerra en la que intervienen muchas más fuerzas y que directamente además vamos a entender y van a participar esas fuerzas. Y el modo en que se entiendan y se interpretan a nivel interno y externo van a afectar un poco a la guerra. Lo paradójico del caso, y en este caso es como diseccionar el final de una película, es que aquellos que tuvieron más medios para poder haber ganado la guerra en la retaguardia, como es el bando republicano, la perdió, de alguna forma. Fue el bando que más produjo a lo largo de la guerra, el que más interés tuvo en producir películas de toda clase y condición, desde cómo funciona una ametralladora a convencer un poco de las bondades de la revolución, o anarquista, comunista o lo que fuera. Pero acabó perdiéndola por otra serie de factores, ¿no? Y el cine además, o en este caso la cinematografía, a pesar de la riqueza que va a reflejar en todos los fotoreportajes, en todos los cámaras que van a venir, operadores, escritores que vienen aquí interesados en la epopeya, digamos, española, nos vamos a encontrar con una riqueza enorme, pero a la vez también muy desigual a la hora de cómo influye en el desarrollo de la propia guerra civil, ¿no? Mientras que para el bando nacional, curiosamente, tiene un éxito enorme su posición de fuerza dentro de la península, la propaganda, por ejemplo, la entendió de una manera mucho más restrictiva que lo que va a ser el bando republicano. Bueno, dicho así. Y luego, en las imágenes finales, aunque en realidad son los documentales que están aquí dispuestos en el propio museo, pues hay algunos trabajos muy interesantes, sobre todo de operadores italianos, ¿no? En el que recogen un poco la semblanza o cómo ellos interpretan la guerra civil a la italiana, que hay que verlo así. Y en ese sentido es importante destacar otro aspecto importante, que es que el cine documental
generalmente se suele decir, no, el cine documental es un cine objetivo y el cine de ficción es pura invención. Sabemos que no es así. El cine documental aquí en la Guerra Civil va a llegar a unos límites insospechados de recreación, de grabar lo que está ocurriendo, pero también de manipulación. Y lo iremos viendo, y sobre todo el gran ejemplo puede ser Guernica, por ejemplo. Y luego algunos ejemplos que, por desgracia, por problemas técnicos, me parece que no voy a poder poner más adelante. Bueno, la idea principal es un poco hacer, en la medida que pueda, en este guión, que me salió bastante más extenso de lo que parece y que fui un poco recortando, porque hay que recordar que hay que insistir. La Guerra Civil es, digámoslo así, el acontecimiento más importante europeo que más bibliografía ha generado tras la Segunda Guerra Mundial. Y eso que estamos hablando, que en la Segunda Guerra Mundial intervienen muchísimos más países directamente, muchísimos más esfuerzos y millones de gente que interviene directa e indirectamente en las propias campañas europeas, ¿no? La Guerra Civil Española hay que verla siempre, como analizan los historiadores, como un prólogo, no solo como una cuestión meramente española, sino como una cuestión que se va a abrir y que interesa porque va a explicar algunos de los elementos que van a marcar luego la historia europea a partir de los años 40, ¿no? Yo en este caso me voy a centrar en lo que es el cine, pero claro, el cine, la propaganda, todo eso viene de la mano, no es una invención nueva, pero hay que pensar que el cine sí lo era en los años 30. El cine comienza a finales del siglo XIX y al principio se ve como una especie de feria, ¿no? La gente iba allí a las ferias a ver cómo entraba el tren en una estación, como algo así divertido, ¿no? Pero luego se va sofisticando y entonces se dan cuenta que se puede grabar imágenes reales. Cuando comienzan las campañas africanas en Marruecos, ahí comienzan una cantidad de reportajes infinitos de la visita del rey, el paseo de la legión, de pequeñas escenas, pero claro, todo eso son luego reconvertidos muchos de ellos en noticiarios, que van a los países de origen a ver qué está ocurriendo allí. Claro, si en lo que ocurre en las guerras africanas llegan muchísimos operadores, sobre todo franceses, en la guerra civil es que va a llegar de todas partes, por intereses distintos, pero todos interesados en informar permanentemente de lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque luego esa información pues, pueda ser un poco tramposa o sesgada, ¿no? Lo que decía, en la guerra civil ya lo entendemos además como un punto importante, no solo por un trauma que ya sabemos que sigue estando en la memoria colectiva porque conforma parte de nuestra historia, sino también como parte de la cultura, que a veces tampoco nos damos demasiada cuenta, ¿no? Todo lo que es ese segundo frente de batalla o esa retaguardia cinematográfica está muy presente, es necesario, sobre todo porque, aunque ahora es cierto que con la revolución digital, los móviles y con muchas otras y las nuevos formatos que existen, el cine entra en crisis. Pero en los años 30 hay que pensar que en España, en la época de la República, fue un boom y el cine siempre nos ha gustado muchísimo. Incluso en la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, la gente, la manera que tenía de entretenerse, de evadirse de la dura realidad, ¿cuál era? Pues el cine. Pero también para informarse. Hay que pensar que no existía la televisión, como lo entendemos ahora, ni existía Internet, ni esa información en directo. Existían reportajes, existía eso sí la radio, pero las imágenes sabemos que son tremendamente poderosas, ¿no? Y la diferencia entre los dos, digamos, bandos va a ser bastante notoria, curiosamente. La República va a ganar en artistas, porque la mayor parte va a quedar en su bando, pero, por otro lado, de una forma más eficaz va a gestionar muchísimo mejor la información el bando nacional, aunque fuese incluso a través de la censura, ¿no? Y hay que pensar que, ya que hablamos de censura, que la censura existía antes del franquismo, no es que surge con el franquismo, continúa en otros regímenes. La censura es un instrumento más que nada de control de la información, a veces directamente ejercido por los estados o a veces directamente ejercidos por los propios productores, ¿no? En otra serie de caracterizaciones. Bien, ya conocemos que lo que ocurre el 18 de julio es un fallido golpe de Estado, un pronunciamiento militar en el que desde Pamplona a Mola organiza 4 grandes columnas y una quinta supuesta en Madrid para rápidamente restaurar el orden republicano. La idea no es acabar con la República.
al menos en su origen. Pero claro, cuando fracasa el golpe militar, todo se transforma. Por un lado, los que siguen leales a la República y por otro lado, los que se dan cuenta que ya no es una manera de restaurar el orden. Hay que cambiarlo todo, restaurar e instaurar un nuevo Estado, ¿no? Un nuevo orden. Y aquí es donde empiezan las grandes diferencias, no solo dentro de lo que es la composición militar y el desarrollo de los acontecimientos, de cómo avanzan los frentes, sino también dentro de las propias retaguardias, ¿no? Cómo reaccionan a lo que ocurre. Pues ocurren dos reacciones muy diferentes, que se va a ver muy bien luego reflejado en el cine. La retaguardia republicana se hunde, la autoridad republicana desaparece prácticamente, lo cual explica muy bien por qué en los primeros meses de la guerra se producen tantas matanzas en el lado republicano, hasta que a principios, la primavera del 37, más o menos, como establecen los historiadores, pues se recupera ese orden y se frenan. Pero hasta ese momento, todos los partidos, todos los sindicatos, todas las autoridades de diferente índole se convierten en autoridades casi independientes. Hacen su propia guerra particular, su propia lucha distinta. La CNT colectiviza ciertos territorios, la UGT se apodera de distintos edificios y, por supuesto, el cine y las productoras, ¿no? Como iremos viendo. Por el otro lado, el bando nacional, ¿qué ocurre? El bando nacional, en cambio, va a tender hacia una unidad. El ejemplo más claro es Franco. Franco no solo va a acabar, tras la muerte de Sanjurjo, como el cabeza y el jefe militar, sino como un jefe político. Se convierte en el propio Estado en ese sentido, coge todos los poderes. Frente a la República, que tiene varios gobiernos, un parlamento que sigue utilizando, partidos debatiéndose, incluso guerras intestinas, los anarquistas queriendo hacer su revolución, lo cual es un contraste muy fuerte en muchos sentidos. Y luego, claro, el otro factor que decía antes, el carácter internacional. La guerra civil no solo es una cuestión de españoles. En este caso nos vamos a encontrar con que la República enseguida pedirá ayuda al exterior y se encontrará con que los países europeos tienen sus propios problemas. Francia en un primer momento quiere dar el paso y ayudar a la República, pero dice, si ayuda a la República, la derecha francesa se me puede a mí levantar en armas, lo cual va a tender a esa alianza con, bueno, así resumidamente, con Gran Bretaña, lo cual paraliza a las dos democracias que podían haber actuado en ese momento. Claro, ¿quién más de alguna forma interviene en ese comité de no intervención? Italia y Alemania. Pero Italia y Alemania van a intervenir en la guerra, lo cual lleva a que precisamente el bando nacional reciba una ayuda no solo militar, que hay que insistir, sino también técnica, a fin de cuentas, y lo veremos. Pero por otro lado, los únicos que reciben directamente ayuda de la República, ¿quiénes son? México, que es un país que está al otro lado del Atlántico y no es ninguna potencia importante en la época, y la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética, por un lado, hay que pensar que su factor de apoyar un poco a la República tiene un elemento que va a ser favorable, le va a dar armas a lo largo de la guerra, armas incluso modernas. ¿Cuál es el efecto más negativo a la hora de la propaganda? Que la Unión Soviética representan la revolución, los rojos bolcheviques. Hay que pensar que la revolución rusa de 1917 hace que Rusia o la Unión Soviética a partir de 1921 queda aislada, como si fuese una especie de gran apestado. El gran paso que da la URSS y Stalin es romper ese aislamiento a través de sus relaciones con otros partidos comunistas e interviniendo en la guerra de España. Pero ya sabemos que tampoco lo hizo de forma altruista. Se pagó esas armas, se pagó con dinero contante y solante, con el famoso oro del Banco de España. ¿Qué ocurre con el bando nacional? Que no necesitó el oro, porque tuvo préstamos y la ayuda de Alemania e Italia. Y en ese sentido hubo cierta descompensación, ¿no? Bien, los afectos que nos afectan a nosotros, hay que pensar lo que ya sabemos, que la guerra civil no se puede definir con dos palabras. Fue una cuestión tremendamente compleja, que van desde los odios locales más instintivos
a cuestiones ideológicas que afectan al mundo europeo, ¿no? Desde este enfrentamiento de fascismo-comunismo, lo cual siempre será paradójico porque en España el fascismo y el comunismo era minoritario. Si Falange era un partido muy pequeño, el Partido Comunista lo era, pero los dos, curiosamente, salieron reforzados a lo largo de la guerra. Sobre todo Falange porque ganó la guerra y luego el Partido Comunista al final porque fue el que impulsó la resistencia a ultranza. Pero luego estamos con el totalitarismo versus democracia, en ese sentido. Ya demostraban las democracias europeas, sobre todo Francia y Gran Bretaña, su debilidad, la debilidad de no intervenir, lo cual pues, va a provocar precisamente que la Alemania nazi luego lance la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O luego, aquí en España, tradicionalismo y liberalismo. Un grave problema que estará muy presente y está todo muy presente en el cine de la época, ¿cuál es? Pues el choque entre laicismo y clericalismo, ¿no? España, mayormente católica, se enfrenta con un Estado laico republicano que va a provocar muchas tensiones internas. Cuando estalla la guerra civil se provoca una matanza masiva de religiosos, provocada por toda una especie de odios y resentimientos que están ahí muy presentes cuando desaparece la autoridad republicana. Claro, todo eso está ahí, se cuece, y en ese sentido el franquismo, o el posterior franquismo, que entonces no lo era, recoge las brasas de este incendio que él mismo ha provocado con la sublevación militar. Bueno, pues hay millones de persecuciones de religiosos. ¿Qué sucede? Pues que es una cruzada. Vamos a buscar el apoyo de países que son católicos, van a venir brigadas, por supuesto, irlandesas, está el apoyo portugués, tradicionales, que van a defender, pues, aparentemente la idea de la España tradicional frente a la barbarie roja, ¿no? Aunque, claro, no se puede definir solo la República como barbarie roja. Bien, la propaganda, como decía, aunque estos son solo breves ejemplos, pues muestra precisamente todo lo que implica. La cartelería es un elemento que se desarrolla y hay muchísimas tesis sobre este tema. Hay que pensar que en España había mucha incultura y mucho analfabetismo. Y los carteles, aunque ahora igual son todos de propaganda, pero de otra clase y otra naturaleza, tenían que ver con, precisamente, simplificándolo un poco, con dos motivos. Un motivo, la exaltación, ¿no? Hay que luchar contra el fascismo. Y aquí se ve un tanque imperial que va a aplastar a los enemigos, ¿no? Por otro lado, la propaganda tiene otro efecto, que es vamos a caricaturizar al enemigo. Le vamos a poner de tal manera que parece, bueno, pues una especie de comedia en el que incluso aquí, como vemos, pues ahí parecen como judíos, aparentemente, ¿no? Lo cual descalifica al enemigo. Claro, esto mismo hace el bando nacional, por supuesto, pero también con ciertos rasgos que le van a permitir ganar, sin darse cuenta, parte de esa batalla de la propaganda, como decía antes, que es, por ejemplo, la apropiación de la palabra España. Si frente al bando nacional, el bando republicano está refiriéndose arriba a la República, el elemento nacionalista o nacional, por eso lo de bando nacional, y los nuevos emblemas que se recuperan, como es la bandera bicolor, pero con otros acompañamientos, como es el yugo y las flechas, pues representan un poco un código ya, un código que va poco a poco a extenderse a lo largo de la guerra y reafirmar la identidad de la España frente a lo que se conocería en la época como la anti-España, ¿no? La anti-España, pues muy presente en lo que sería este cartel. Aquí, digámoslo así, un curtido militar o legionario que barre de a España de toda esta suerte de mala gente, ¿no? Supuestamente, y se verá mucho en el cine, de extranjeros, de invasores, de antiespañoles, y algo que puede resultar curioso, que es injusticia social. Algo que curiosamente también está combatiendo los anarquistas, ¿no? La igualdad. Pero hay ciertos elementos que en este caso pues no resultan contradictorios porque lo que importa es la exaltación, ¿no? El unirse precisamente a una gran causa para barrer a España de los elementos indeseables. Y esto, claro, son elementos que permanentemente van a ser recurrentes a lo largo de la guerra en todo lo que es la propaganda de un bando y, por supuesto, el otro. Claro, ¿cuáles van a ser algunas de las grandes diferencias? Al menos en lo que corresponde más al cine, ¿no? Que es, por ejemplo,
como decía al principio, que hay una gran ventaja. La sublevación militar va a fracasar porque no triunfa en las grandes ciudades, que son precisamente en la época, bueno, y lo siguen siendo en parte, Madrid, Barcelona y Valencia. Luego también está Bilbao, por ejemplo, o Santander, en este caso. Pero dos grandes centros donde está la producción cinematográfica española, los laboratorios de positividad de las películas, son Madrid y Barcelona. Los dos van a formar y seguir parte prácticamente, Madrid al menos, hasta el final de la guerra, como parte del bando republicano. Claro, el cine empieza ya, no está en sus albores, comienza el cine sonoro, comienza ya un montaje mucho más sofisticado en algunos aspectos. Solo hay que recordar las famosas películas de propaganda soviética o las de ficción de Eisenstein, ¿no? El acorazado Potemkin, Octubre, aunque allí no llegaron a triunfar demasiado. Pero es que luego, claro, lo que decía antes, hay un atractivo, a veces un poco morboso, que es hay que informar cómo van las operaciones, cómo es la guerra, qué características tiene. Ahora lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, permanentemente hay reporteros. Claro, allí van los más granado de todo lo que son los reporteros, aventureros, intelectuales, todos van allí un poco a aportar su granito de arena y a movilizarse, en España y en otros lugares. También italianos y alemanes, en algunos casos hay que pensar, todos ellos a veces colaboradores activos o soviéticos también, interesados, en primer lugar, aparentemente de forma neutra, pero luego ya, por ejemplo, los italianos, como veremos en los documentales finales, ya muy implicados en demostrar su intervención en la guerra, ¿no? Si al principio fueron más timoratos, no querían presentar esa faz de que estaban colaborando, porque en realidad algún historiador ha hablado de que Italia prácticamente participa como un país beligerante. De hecho, la Armada italiana bombardea varias islas de las Baleares y me parece que Barcelona también. Con lo cual, no es que esté de paso y hace una ayuda a Franco, no. Es una participación. Y es una participación que tiene también su especial matiz. Mussolini quiere convertir a Italia en una potencia mediterránea y demostrar los éxitos de su ejército, ¿no? Aparentemente moderno. Aunque luego en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues no va a salir muy airoso. Pero luego otro elemento nuevo que está aquí muy presente son las cámaras de 35 milímetros. Cualquier persona, amateur, profesional, con una pequeña cámara, puede rodar imágenes. Ahí tenéis a Hemingway, y a un operador ruso que puede ir captando las realidades de su entorno tranquilamente, ¿no? Lo cual permite no tanto una guerra en directo, como podríamos decir de esta manera, pero sí recorrer miles de kilómetros, atravesar muchas líneas de frente y poder captar imágenes cómo se vive, cómo se siente, cómo se está viviendo la guerra, ¿no? Luego es cierto que todo eso se transforma en las salas de montaje, no debemos de olvidarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está muy presente. O cámaras más profesionales, que en ese sentido, bueno, hay que, insisto, o lo que comentaba al principio, en Madrid y Barcelona existen equipos de rodaje importantes y se van a llevar a los frentes, se van a empezar a montar documentales. En algunos casos, el ejemplo que voy a poner de un reportaje anarquista, casi se rueda en los días posteriores al fracaso de la sublevación en Barcelona, con unas consecuencias bastante curiosas o dramáticas después, ¿no? Bien, luego también, por supuesto, pero ya no me meto mucho más en ello, pues todo lo que son las famosas revistas ilustradas de la época, ¿no? Fotoreportajes, donde vienen lo más granado o aquellos que se van a hacer más nombre a lo largo de todo lo que es la guerra, ¿no? Desde Frank Capra a también fotógrafos españoles. Hay que pensar que la fotografía siempre es muy icónica, sigue siendo importante todavía, sigue representando, ¿no? Aquí ponía yo la famosa muerte del miliciano, que es tan así representativa y están muchas portadas de libros actuales, ¿no?
En ese sentido, como dice Gubern, la guerra civil fue una explosión de todos los medios de comunicación. No solo es que había que movilizar a toda la población, todo el mundo estaba volcado y todas las organizaciones políticas y sindicales en precisamente movilizar, llamar, alertar, ilusionar, contar aspectos de la propia guerra, ¿no? Y todo eso es un boom que durante todos estos años va a ser una explosión de documentación. El único problema es que buena parte, en el caso del cine, que es lo que mejor conozco, casi el 80 o el 70% de los reportajes de la época desaparecen por consecuencias de la guerra, ¿no? El material era muy sensible, no había unos centros como existen ahora con los museos para recoger esa información y muchas veces se iban desechando a medida que se iban proyectando en algunos lugares o ya con más intenciones, pues destruirlas. Aunque como anécdota curiosa, el franquismo, por ejemplo, como pasó con los famosos archivos de Salamanca, se encargó de intentar recopilar todas las imágenes que había encontrado del bando republicano, con el fin de identificar a todos los líderes que tenía que ir persiguiendo y que aparecían en esas imágenes. Pero de forma más neutra, lo curioso del caso, y siempre es algo importante, es siempre la voluntad de la población de resistir. Y es que el cine no se apagan con el inicio de la sublevación militar. Sigue en la misma cartelera, sigue habiendo demanda de películas americanas, van a llegar muchas también rusas del otro lado de Europa, ¿no? Con el fin de entretener, algunas con una intención más educativa, más ideológica, mayormente se va un poco al cine a pasarlo bien. Y aún así ya conocemos casos de que alguna bomba cayó y afectó a algún cine cuando estaba la gente en la proyección. Como decía al principio, por un lado, ¿por qué? Porque la gente quiere evadirse de la realidad. El cine, desde luego, es algo que gusta. Pero también porque era la manera de informarse. El cine, hay que pensar que empieza, años después llegará el nodo, pero en los años anteriores, en toda la guerra, comienzan a emitirse noticiarios. Al inicio o al final de las películas aparecen noticiarios de cómo se desarrolla la guerra, ¿no? En este caso, el bando republicano a veces era demasiado triunfalista en algunos reportajes, u otros simplemente de denuncia, de ver los horrores de los bombardeos aéreos, algo que está muy presente, y aquí también, claro, como en todos los lugares, a lo largo de lo que va a ser la guerra civil, ¿no? Bien, claro, el problema que nos vamos a encontrar, y por eso he hecho un poco la introducción del principio, es que, claro, el cine gubernamental sí tiene la ventaja sobre el cine del bando nacional de que cuenta con todos los laboratorios, el equipo de rodaje, la mayoría de, digamos, directores y actores del gremio, pero hay que pensar que no todos eran republicanos. En algunos casos, algunos huyeron, como pasaría con tanta gente, al otro lado de la frontera, o al otro lado del otro bando, pero también otros muchos serían represaliados en ese caso, y que eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? En un lado y en otro. Pero mayormente lo que se viene un poco a destacar es que, claro, como decía al principio, la autoridad se derrumba. ¿Quién sustituye la autoridad republicana? ¿Quién sustituye a veces a aquellos productores como los de Cifesa, que realmente van a colaborar con el bando nacional? ¿Quién ocupa sus edificios, sus sedes, sus productoras? Pues ahí, por ejemplo, los anarquistas rápidamente van a ocupar, que tienen una fuerza muy importante en Barcelona, pues todos los cines. Y van a crear un comité específico de cines para engrosar y conseguir fondos para sus medios. Y para sufragar, sobre todo, porque en ese caso es muy importante para ellos la propaganda. Claro, eso va a determinar también que los comunistas hagan lo suyo por su parte. Hay unidades militares que tienen aparatos de propaganda propios a lo largo de la guerra, con lo cual, aunque aparentemente cuentan con muchísimos medios, se difumina la estrategia. Porque por un lado, como iremos viendo, claro, el gobierno pretende recuperar su autoridad y ganarse la voluntad de los países europeos para luchar contra el fascismo. Pero por otro lado, los anarquistas están diciendo no, que hay que hacer la revolución anarquista y ganar la guerra. Claro, estamos en una guerra, no podemos hacerlo todo a la vez, hay que reorganizarse, preparar un ejército, y claro, la propaganda va en líneas muy divergentes, ¿no? Con lo cual,
en ese sentido, pues va a ser una especie de fracaso, ¿no? Luego, además, tenemos que ver también que existen dos gobiernos autónomos en ese contexto. La Generalitat, el Gobierno de Cataluña, va a crear su propia estructura cinematográfica paralela. Y los meses que dure, el Gobierno vasco también, con la configuración del Estatuto del 36, también va a crear su propia, digamos, impulso cinematográfico, con líneas muy diversas, como iremos viendo, ¿no? Es cierto que va a intentar centralizarse esa autoridad, como decía antes, a lo largo del 37, pero el cine no. El cine no lo va a conseguir. Va a haber miles y miles de documentales y reportajes pues, vinculados, como decía antes, a distintas organizaciones. A destacar de la vasta producción que se va a dar, pues sería España 1936. Desgraciadamente no os puedo poner imágenes. Es, digamos, el documental clave en ese contexto, el más destacado de la época, para, digamos, resumir lo que es la lucha contra la defensa de la República frente a lo que serían los que se han sublevado contra ella, ¿no? Luego, en otros casos, va a haber películas o documentales y reportajes que sus títulos son mucho más claros, ¿no? Mucho más específicos de lo que quieren denunciar. En este caso, bueno, pues reivindica un poco España del 36. La otra más destacada, que es tan muy ampliamente conocida, aunque va a ser ficción, es Sierra de Teruel, ¿no? Sierra de Teruel de André Malraux, que le tuvo que rodarla como buenamente pudo digamos, en las postrimerías ya de la Guerra Civil, cuando ya prácticamente era una especie de resistencia numantina, sabiendo que la situación ya en la República era muy debilitada frente a todos los éxitos y los avances del ejército del bando nacional, pero que es una apuesta de largo de ciertos intelectuales por insistir en que no se puede mantener la neutralidad. Hay que implicarse en la Guerra Civil Española, porque eso va a dar alas, como se verá posteriormente, a los fascismos. Es cierto que el gobierno de Franco pues, fue un gobierno que lidió e intentó compaginar pues, cierto tradicionalismo con la importancia que va a cobrar la falange en su estructura, pero luego a partir del año 41-42 todo ese aspecto, digamos, más falangista lo desecha, cuando ya empiezan a perder la guerra rápidamente los alemanes y los italianos, ¿no? Pero todavía en este contexto hay que pensar que, hablando estrictamente de propaganda, estamos hablando de que para la República el bando de Franco representa el fascismo y su amenaza. Sobre todo porque detrás de Franco, como pasa con la República, pero en otro sentido, tiene el apoyo de dos naciones que son dos naciones fascistas claras y manifiestas, y que utilizan la Guerra Civil Española, fundamentalmente la Alemania nazi, para prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Italia, en ese sentido, pues tendrá sus propios planes, ¿no? Pero lo que sí se tiene claro es que aquí llegó la Legión Cóndor como una experiencia de combate muy efectiva. En este caso fue bastante exitosa, por lo que se vio más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos los carteles de las dos películas, que en ese sentido son así muy llamativos. Bien, por otro lado, aunque no me voy a extender demasiado en ello, tenemos las dos otras cinematografías que decía antes de gobiernos autonómicos o estatutarios. La de Cataluña, a través de la productora Laia Films. Ahí Cataluña sí organiza rápidamente un comisionario de propaganda que lo que busca principalmente es impulsar y vender la idea de que hay que luchar por defender la democracia y, sobre todo, en ese caso, la defensa de esta España estatutaria contra el fascismo, ¿no? Como veis ahí, hay una producción muy amplia, más de 100 documentales en este caso. Hay que pensar que los documentales de la época eran cortos. Hay documentales de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no son los de ahora, de más de una hora, por ejemplo, ¿vale? Os he destacado algunos un poco significativos, sobre todo, por ejemplo, de forma así un poco, pues que son más que nada que recogen ese día a día como homenaje a veces a los soldados que luchan en el frente, ¿no? Un día de guerra en el frente de Aragón, por ejemplo, o expedición antifascista a las Baleares, como una operación militar que, bueno, pues que tuvo su cierto éxito. Aragón, 1937. Y luego ya en las fases finales nos encontramos con esos títulos reivindicativos. Madrid, la heroica,
Hay que pensar que Madrid va a ser un gran símbolo de la República porque va a defenderse de forma exitosa, al menos hasta que cae la República en sí misma, ¿no? No puede ser tomada durante las operaciones iniciales. O Cataluña mártir. Esta quizás es más significativa por el hecho de que denuncia los bombardeos aéreos sobre Cataluña. Sería meternos en otro tema que tampoco que tiene sus aristas, como se suele decir, que es precisamente que si algo caracterizará a la Guerra Civil Española es los bombardeos aéreos. No es la primera vez que se producen, ya lo hizo España en el Protectorado, los italianos en Etiopía, contra población civil frente a lo que sería la Convención de Ginebra. En la Gran Guerra había aviones, los únicos que bombardeaban, no sé si con un poco de intensidad la retaguardia, fueron los famosos cepelines, en algunas ocasiones Londres, pero no tenía nada que ver con la revolución que había tenido la aviación militar. Ya se plantean los grandes bombardeos, y eso que todavía no están construidos los famosos fortalezas volantes, los B-27 o B-29, ¿no? Pero en este caso se bombardean núcleos de población civil, como son Barcelona o Madrid, por diferentes causas. Y esto se va a utilizar por los dos lados de forma distinta. Por un lado, desde el punto de vista republicano, en este caso desde Cataluña, como una denuncia contra la barbarie. Y luego ya hablaremos de Guernica. Pero, curiosamente, el bando nacional, lo que ahora vemos a veces con los medios actuales también, que eso parece ser que no ha cambiado mucho, claro, el bando nacional lo que hace es precisamente decir en sus trabajos y en sus documentales que ellos solo bombardean las zonas militares, que ellos no bombardean por provocar el terror. Pero se sabe que cayeron bombas incendiarias en el Prado. Hay una famosa película, aunque luego ha habido también un documental que les recomiendo, que es La hora de los valientes, de Antonio Mercero, que precisamente habla de lo que es la retirada de las obras del Prado. Si alguna de esas bombas hubiese afectado directamente al Prado, hubiese ardido y se hubiesen perdido las mayores obras de arte del arte español, ¿no? Las guerras siempre son devastadoras. Ahí, en ese sentido, son ciegas, ¿no? Y hay que pensar que si ahora los bombardeos de precisión fallan, imaginémonos en los años 30, que no había ningún tipo de precisión en esos bombardeos, ¿no? Pero se afectan a la población civil, causan miedo, estragos. Algo característico de las guerras del siglo XX es que van a provocar más bajas civiles que militares, en algunos casos. La Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo, aunque también habría que sumar las víctimas del exterminio, pero todo lo que se le arrasa las propias ciudades. En la guerra civil se empieza a practicar. La Convención de Ginebra está ahí, pero lo importante que es acabar o socavar la voluntad de la población de la retaguardia. Y eso va a ser un poco indiscriminado. En este caso, porque el bando nacional tiene más poderío aéreo que el republicano en buena fase de la guerra, ¿no? Bien, aquí tenemos imágenes de Barcelona, precisamente. Así, pues, el que lanza la bomba, pues parece que está dando una especie de colmena, pero los que están abajo, desde luego, lo ven de una manera muy distinta, ¿no? Y sobre todo más terrorífica y más incierta. Bien, el otro caso curioso que siempre es llamativo es la producción vasca. No es muy amplia porque al fin de cuentas el gobierno vasco no tiene una duración muy larga y luego a lo largo de la guerra mayormente solo está bajo el mando republicano la zona de Vizcaya, pero es algo destacado sobre todo por un factor que de alguna manera contradice lo que antes decía de la llamada cruzada. Si existe una cruzada porque la República está, de cierta manera, contra la religión católica, ¿cómo es posible que un partido como el PNV, de derechas, tradicional, católico, defienda la República, ¿no? Y aquí los documentales y reportajes como El entierro del benemérito sacerdote vasco José María de Corta o Semana Santa en Bilbao, 1937, pretenden precisamente reivindicar que hay católicos que están defendiendo la República, ¿vale? Por otra serie de elementos que tampoco me voy a meter, ¿no? Y eso es un elemento también, como decía antes, importante de la propaganda, demostrar precisamente que el otro bando se equivoca, que hay otras opciones o otras miradas en este caso. Lo que pasa es que, claro, el recorrido de estos documentales en el año 37 y en ese contexto pues son bastante cortas, ¿no? Las intenciones son muy buenas, pero no van a llegar a un gran público en este caso. Y mayormente se va a ver la República como una amenaza contra el catolicismo. La otra película sería Guernica,
que en realidad, claro, no tiene muchas imágenes de Guernica. Ya conocemos, desgraciadamente, lo que ocurre. Es cierto que un operador amateur llegó allí, no sé si unas horas después de acabar con el centro histórico de la villa y de arder, y grabó esas imágenes. Con tal mala suerte que lo hizo con una cámara alemana. Con lo cual, como la única manera de sacar en positivo esas imágenes era enviarlo a un laboratorio en Alemania, pues alguien tuvo la ingenuidad de enviarlas a Alemania, con la etiqueta Guernica. Con lo cual, cuando llegaron a los laboratorios alemanes, dijeron, ostras, esto puede ser un material bastante peliagudo, y desaparecieron. Luego sí, el gobierno vasco exigió la devolución de esa cinta y la productora alemana pues reclamó, dijo, bueno, no pasa nada, yo te lo compenso con unos cuantos miles de marcos, ¿no? Pero claro, esas imágenes reales en directo por primera vez desaparecieron, salvo los famosos fotogramas que conocemos, que los hay, porque en otra bobina, que la película se acabó, pues quedaron insertos en otra bobina que pertenecían a otra lata diferente, ¿no? Lo cual salvó esas pequeñas imágenes que se ven aquí. Claro, estas imágenes son significativas porque van a ser utilizadas por los dos bandos para decir cosas totalmente diferentes, lo cual tiene que ver un poco con lo que es el uso de las imágenes de forma muy particular, ¿no? Por una parte, ciertas imágenes se muestran por el bando republicano demostrando que la ciudad ha sido bombardeada desde el aire. La manera un poco en cómo ha ardido la ciudad, porque se lanzaron bombas incendiarias, cómo ha sido un poco los focos de los fuegos, ¿no? Claro, para el bando nacional, pues precisamente va a ser inadmisible aceptar esto. Ha habido otros bombardeos, Durango, otras ciudades como Madrid, Barcelona, pero esta cobra un sentido especial porque aparece un periodista americano, Stern, y hace su famosa crónica, se ha destruido Guernica. Claro, la cuestión y la duda es saber si el bando nacional hubiese aceptado que la Legión Cóndor ha arrasado la ciudad, igual la polémica y su simbolismo no hubiese sido tan furibundo en aquella época. Claro, la negativa a aceptar que esta ciudad había sido arrasada por las propias bombas nacionales, pues provoca una polémica y todo lo que es una campaña publicitaria de las campañas del terror del fascismo, ¿no? Eso lo veremos, se conoce rápidamente la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, nadie habla de los bombardeos de terror de la aviación aliada, pero sí de los alemanes sobre Varsovia, Rotterdam y otras ciudades, ¿no? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, imágenes, esto se encuentra en Internet, de los recortes de prensa de la época. No vamos a admitir que hemos bombardeado Guernica, es una mentira. Las mismas imágenes van a servir en un documental franquista precisamente para negar lo evidente y decir que son los dinamiteros vascos los que realmente han destruido Guernica y luego nos han achacado a nosotros la destrucción de la ciudad. ¿Por qué lo han hecho? Pues porque son lo que son, ¿no? Unos pérfidos. Y ahí es donde la propaganda, como vemos, juega en un lado y en otro, ¿no? Estos son registros que están aquí y ya conocemos, en realidad, la verdad. Pero en ese contexto, si lo mirásemos con ojos inocentes, diríamos, ¿a quién creer? A fin de cuentas, tenemos que creernos nuestro lado, ¿no? Y ahí la propaganda, el modo, la manera eficaz en que se hace, pues es importante, ¿no? Porque hay que pensar que esto lo combatió de forma muy dura el franquismo a nivel exterior. No quería ver dañada su imagen, no quería ver que otros países metiesen, digamos, mano en lo que estaba ocurriendo, ¿no? O que tuviesen una influencia negativa para el desarrollo y la victoria en la guerra civil. Bien, anarquistas. Los anarquistas es curioso porque son los primeros que se dan cuenta, o rápidamente, de que la información es poder y las imágenes son muy seductoras. Pero es cierto que van a pecar de una ingenuidad terrorífica también los anarquistas. Rápidamente se hacen cargo y crean un comité, ahí tenéis una oficina de información y propaganda. Vamos a utilizar el cine como medio para captar nuevos militantes, para mostrar lo que es la revolución, sus victorias, sus éxitos, lo que comporta para el pueblo en general. Se apoderan de los edificios, de las productoras, sobre todo en Barcelona, y hay una producción enorme en ese sentido. Y la primera y el más ejemplificar
ejemplo de ello va a ser precisamente el reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona. Se graban en los primeros días del fracaso del levantamiento. Ahora, si hay suerte, vemos unas pequeñas imágenes y las comento. Luego todo el resto de reportajes, como veis abajo, que es un ejemplo y una selección, pues tenéis bajo el signo libertario, así venceremos. Claro, son reportajes y documentales hechos precisamente para animar a la lucha, ¿no? Madrid, tumba del fascio. El entierro de Durruti, que pensar que va a ser un elemento muy icónico y muy representativo de la CNT. O, de nuevo, criminales, bombardeo de Barcelona, ¿no? Para ellos son elementos, aunque es cierto que luego la República hará sus propios bombardeos, pero desde el punto de vista, desde el lado que se ve afectado, los bombardeos son un elemento muy negativo, ¿no? Y luego toda una serie de reportajes, docudramas, películas de ficción, y luego, como comentaba, un comité incluso económico de cines, ¿no? Incautan los cines, no dan nada a los dueños, pero lo que hacen es cobrar las entradas para sufragar sus propias producciones y su propia empresa en la guerra, ¿no? El entierro de Durruti, y luego aquí sería, a ver si lo hacemos bien, el reportaje del movimiento. Como hemos tenido problemas, no puedo enganchar directamente el vídeo, voy a poner, a ver, desde internet, espero que se vea. Vale, este reportaje es bastante conocido a nivel general, se puede encontrar en YouTube y es bastante curioso. A mí me lo pusieron en la facultad, bueno, pasemos la publicidad. A mí me lo pusieron en la facultad y fallé estrepitosamente, entonces no tenía muchos conocimientos de historia y cine, porque nos preguntó nuestro profesor, entonces ahora catedrático Santiago de Pablo, qué nos parecía este reportaje, digámoslo así, publicitario, ¿no? De ver el movimiento digamos, de la victoria de los anarquistas en las calles de Barcelona. Y dije, pues me parece bien. Después de todo, lo que es una exaltación de cómo se ha luchado y se ha acabado con aquellos segmentos que querían destruir la España leal republicana, ¿no? Pero claro, hay que detenerse un poco en las imágenes. ¿Qué están representando? ¿Qué nos están diciendo? ¿Vale? No puedo ponerlo entero porque son 20 y tantos minutos y a ver si acierto por aquí más o menos. Es versión corta, ¿vale? Barcelona después del 18 de julio, 19, 20, me parece que hasta el 23. Esos son conventos, iglesias, edificios, algunos gubernamentales, quemados. A ver si se ve, escucha la voz. Más edificios destruidos. Bueno, a ver. No, se va a escuchar. Bueno, lo tengo que resumir porque aquí no se escucha bien las imágenes. Aquí. No. Vale. Bueno, aquí como veis, aunque ya sé que va a ser, pues, tenéis que fiaros de mí, pero lo podéis encontrar en YouTube si queréis. Las primeras imágenes, y se van a ver más, son calles de Barcelona con barricadas, edificios quemados, como veis ahí, y luego aparece precisamente unas imágenes muy curiosas que son estas, ¿no? Y lo que hace un poco el reportaje anarquista es decir, un poco expresar, que esto es un poco la manera en que el catolicismo desprecia a sus propios sacerdotes por la manera que tiene de enterrarlos, ¿no? Demostrando un poco que al final pues el catolicismo es una especie de perversión, no sé, satánica, algo así. Claro, dicho de esta manera, claro, si uno es anarquista o de izquierdas, pues igual se lo puede creer. Pero hay que pensar y hay que imaginarnos qué ocurriría si yo quito la voz, aunque no la habéis escuchado,
y pondría otra voz en off aquí. Claro, para el otro bando se va a encontrar con unas imágenes que van a ser oro para la contrapropaganda, claramente. Es curioso porque hubo algún historiador del cine, pero entonces se conocía poco, que se refirió diciendo ¿cómo es posible que los republicanos no se diesen cuenta de que estas imágenes podían ser muy peligrosas para la causa republicana? ¿Por qué motivo? Porque aquí está reflejando la revolución. Incendios, caos, desorden, profanación de lugares sagrados. Se ven ahí los sarcófagos, claramente. Todo eso lo que constituye, ¿qué es rápidamente? Pues una sensación de que lo que trae la barbarie roja o anarquista o lo que fuese es la destrucción del propio país. Claro, estas imágenes, estos documentales acabaron en Francia, acabaron en otros países y desde luego el aparato o ciertos aparatos de propaganda del régimen dijeron esto es un material que no necesitamos rodar nosotros, lo incorporamos. Y en algunos casos, si tenéis ocasión de otros documentales, pero yo no los tengo, habla precisamente, utiliza las mismas imágenes para denunciar la revolución comunista y va a ser muy eficaz. La República se va a dar cuenta de que estas imágenes son muy peligrosas, pero ¿qué ocurre en el año 36? Que no tiene autoridad, que cuando consigue dar con los negativos, digámoslo así, ya se le han escapado. Ya no puede hacer mucho. Va a utilizar la República la censura como lo hará el bando nacional. Pero claro, el bando nacional está unido, tiene una fuerza única, tiene una junta ya preparada para controlar toda la información. Incluso es curioso, en el bando nacional se van a encontrar que la censura a veces es tan arbitraria que algunas productoras se van a quejar, incluso productores fieles al régimen, diciendo, ostras, es que unos censores nos dicen una cosa y otros otra. ¿Vale? En este caso, bueno, ya lo siento porque esto esperaba que saliese mejor. Representa un poco ese hito, ¿no? Lo importante que no solo es grabar imágenes y hacer tu propia propaganda, sino que esas propias imágenes hay que tener cuidado de que no vuelvan contra ti en un momento dado, como va a ocurrir a la propia República, ¿no? Tiene ese efecto, digamos, boomerang. Luego, en este caso, los comunistas, claro, los comunistas lo van a tener muchísimo más claro, pero claro, no tienen el control que tienen la CNT o la UGT de productoras, va a elaborar su propio cine, sus propias producciones y reportajes, pero no con la profusión ni calidad que va a tener las productoras anarquistas, ¿no? Y aquí se va a ver un poco la gran diferencia de objetivos. Los anarquistas, en sus trabajos, van a permanentemente hablar de la revolución, ganar la guerra y hacer la revolución, cómo se va a colectivizar a empresas, tierras campesinas, cómo se va a cambiar España para mejor, ¿no? Pero claro, la guerra no necesita una revolución, desgraciadamente eso es lo que debilita al bando republicano, sino ganar una guerra primero y luego hacer otra cosa. Los comunistas lo van a tener muy claro desde el principio. Yo os he puesto dos ejemplos, hay muchos más, por supuesto, de dos documentales que solo hay que leer el título para imaginarse lo que quieren decir. Mando único y por la unidad hacia la victoria. Permanentemente, a partir del 37, y sobre todo con Juan Negrín, lo que se establece es ya una especie de ejército popular que intenta unificar todos los esfuerzos en una sola dirección, de alguna forma profesionalizarlo. ¿Qué ha ocurrido con el inicio de la sublevación militar? Pues que, claro, parte de los militares españoles, no todos, se han sublevado, con lo que aquellos que han sido fieles a la República, muchos de ellos se ven con mucha sospecha y en algunos casos tienen que huir porque son perseguidos y otros, pues con mando o ciertas habilidades militares, no van a ser escuchados porque se les piensa que son del enemigo, ¿no? Algo que está muy claro. Bien, en el caso del bando nacional, pues nos encontramos con una cosa totalmente distinta. Ante la necesidad virtud, se dice vulgarmente, ¿no? En el que, por un lado, no tienen grandes productoras, no tienen muchos medios, no tienen a los mejores directores y artistas sobre el papel, porque los han perdido. No tienen Madrid y Barcelona. Pero es cierto que sí van a contar con algo que realmente es muy importante. Dos cinematografías muy potentes, que son precisamente la alemana, la nazi, y la italiana, ¿no? Y ahí incluso los portugueses les van a facilitar ciertos medios técnicos que no van a compensar pues todo lo que es las grandes producciones del bando republicano,
pero por lo menos sí van a permitirle elaborar su propio discurso y sus propios planteamientos. Luego, además, se van a encontrar con diferentes directores, bueno, Florian Rey, por ejemplo, tan icónico en la época republicana, Benito Perojo, considerado el mejor director del cine mudo español, o actrices de la época tan conocidas como Imperio Argentina o Conchita Montenegro, aunque luego realmente su papel va a ser después de la guerra cuando regrese, ¿no? Con la famosa icónica película de Rojo y Negro, Boda en el infierno y demás. Bien, luego nos vamos a encontrar con que sí es cierto que por fortuna para los, digamos, sublevados se encuentran dos películas casualmente que se están rodando en su territorio, ¿no? Que son precisamente, ahí las tenéis citadas, El genio alegre, eso, y Asilo naval, con un director que va a ser un poco clave para el bando franquista, que es Fernando Delgado. Es cierto que es un director que igual no es excesivamente conocido, pero era un director con cierta reputación artística antes del inicio de la Guerra Civil y se pasa, digámoslo así, al bando nacional. Y le encargan precisamente ser el gran documentalista. ¿Cuáles son sus grandes documentales? Los que van a radiografiar todo lo que es la campaña del norte, ¿no? A fin de cuentas, ya anticipando un poco, porque no sé si me estoy extendiendo demasiado, me parece que sí, lo que nos vamos a encontrar son paradojas. El franquismo va a tener grandes éxitos militares, pero no el gran éxito, que es conquistar Madrid. Madrid es el gran fracaso. De hecho, el primer trabajo que rueda Fernando Delgado para el franquismo es Hacia la Nueva España, de 1936. Es un documental que recoge, digamos, el avance exitoso nacional con la conquista del Alcázar de Toledo, y su intención era cerrar el documental, de pronto decir, bueno, pues entramos en Madrid. ¿Pero qué sucede en 1936? Que no se toma Madrid, con lo cual ese documental lo tiene que cerrar como buenamente pueda y hacer otra cosa, ¿no? Y en ese sentido hace la famosa, o la trilogía, digámoslo así, de documentales que lo que hacen es hacer la crónica oficial del régimen de lo que va a ser la conquista del Frente Norte. Bilbao para España, Santander para España y Asturias para España, ¿eh? Desgraciadamente intenté conseguir Santander para España para tener alguna imagen, pero solo está disponible en la Filmoteca Española y claro, no es muy factible, pero bueno. Bien, otro elemento curioso del franquismo o del bando nacional es que la propaganda la van a cuidar poco, sobre todo en la producción propia. Como decía al principio, desde el muy primer momento, como militares, desde luego, el primer hito que hacen es instaurar una rígida censura. Una rígida censura que al final va a tener también siempre problemas, porque siempre los censores tienen criterios distintos. Pero la cuestión sobre todo es controlar la información, qué sale y qué entra, sobre todo para los medios occidentales, ¿no? Cuidar muchísimo la imagen permanente, combatir la imagen que se tiene del otro. De hecho, al principio de la guerra o durante los primeros meses, lo que se hace es una estrategia bastante curiosa, que es proyectar a los diplomáticos y prensa extranjera documentales y reportajes rojos, como el documental que hemos visto, brevemente, por supuesto, de lo de Barcelona. ¿Con qué sentido? Pues claramente decirles que en la España republicana lo que presenta es una revolución. La revolución es lo que más temen las democracias en ese contexto, hablándolo así en los años 30, ¿no? La revolución representa el caos, la destrucción del capitalismo, del orden, de los estados como se conocían, con lo cual esos reportajes anarquistas que tienen su propia intención, claro, los utiliza muy bien el franquismo para vender una imagen totalmente diferente al exterior. Nosotros somos el orden, restauramos una España, digamos, europea. Incluso en algún documental, los que tenéis aquí del Luce italianos hablan de salvar la civilización mediterránea o la civilización occidental, ¿no? Convirtiendo la guerra civil en algo totalmente desmesurado en muchos sentidos, pero es un discurso eficaz. El miedo es un discurso eficaz si realmente se hace de forma convincente para parte de una población que además está pasando miedo porque está viviendo una guerra civil, ¿no? En ese sentido. Luego es cierto que en este caso va a haber unas pequeñas producciones locales, falangistas, requetés, van a hacer sus propias producciones
pues pequeños documentales, por ejemplo, con las brigadas de Navarra, la toma de Bilbao, imágenes que luego van a ser reutilizadas para otros documentales y otro tipo de trabajos, que van a estar, bueno, pues no van a configurar un cine independiente, como va a pasar, en cambio, en el lado republicano, porque rápidamente en el 37 ya lo conocemos, se impone el decreto de unificación. Aunque Falange y carlistas no tienen nada que ver, todo se subordina al mando único, a Franco. Y en este caso es muy claro, ¿no?, el mensaje. En Frente de Vizcaya y 18 de julio, otro de los, digamos, más emblemáticos, tiene dos características ese tipo de documental. El primero de ellos es que aparecen esas imágenes de Guernica bombardeado, donde se denuncia precisamente que son los rojos los que han destruido la ciudad. Pero luego hay otro caso curioso, que es precisamente que se les da demasiado protagonismo a los falangistas, algo que desde luego no va a gustar mucho a los requetés, a los carlistas, ¿vale? Ahí las tensiones, ya se conoce ampliamente, va a estar muy presente. El gran documental del franquismo, técnicamente hablando, digámoslo así, va a ser España heroica. De alguna forma, pues representa un poco esas virtudes, ¿no?, de esa idea, de esa lucha de la España contra la anti-España, que es un poco a lo que va a llegar el cine franquista, que va a ser de mucha menor calidad y de envergadura en otros casos frente al republicano, pero va a ser más eficaz en muchos sentidos, como decía, porque tienen una línea mucho más firme y marcada en lo que pretenden y en lo que buscan, ¿no? Bueno, aquí está otra película, pero no funciona el enlace, ya lo siento, este ordenador no va muy bien, pero lo podéis encontrar en YouTube, que es Prisioneros de Guerra. Lo curioso del caso de Prisioneros de Guerra es una película que es de contrapropaganda, porque también los republicanos hicieron una película sobre prisioneros de guerra, en la que hay, me parece, un prisionero de la Legión Cóndor alemán y otro italiano, donde les entrevistan y entonces ahí denuncian un poco al bando nacional. Y entonces, por supuesto, pues la propaganda franquista, que ya empieza a cogerle un poco gusto a esto de crear sus propios discursos, elabora Prisioneros de Guerra. Lo curioso del caso es que precisamente presenta a una serie de prisioneros y cómo son tratados por el bando nacional, ¿no? Son llevados a un campo de concentración, ahí son buen tratados, y aquellos que son enfermos se les lleva a Liérganes, al sanatorio, se les trata muy bien, hay unas enfermeras muy guapas que les tratan a todos los pobres republicanos rojos, e incluso hay algún asiático en las propias imágenes también, y fundamentalmente no solo les tratan mejor que a sus propios soldados heridos, parece ser, sino que encima, en algunos casos, hay una imagen que a nosotros, o al menos a mí, me chirrió en su momento, en el que un pobre brigadista, imagino que será pues de algún país, pero bueno, no sabemos cuál es, de repente ve un crucifijo en la pared y entonces se siente inspirado por él, se levanta y entonces se siente convertido, ¿no? Ahí, claro, es cierto que la propaganda en ese caso es un poco burda. Habrá otros mensajes mucho más hábiles, ¿no? En este caso es muy llamativa. Y no sé si al final, que me parece que sí, en este documental, pues al final todos los que están en el campo de prisioneros acaban levantando el puño y luego alzando el brazo, por supuesto, como una idea de que todos al final se están convencidos de que pues, el bando nacional es lo bueno, ¿no? Es cierto que la propaganda ahora igual nos resulta un poco risible, pero en su contexto pues, podría tener su sentido. No tanto como una venta al interior, sino como una venta exterior, hay que pensarlo. Ya para el 38 me parece que las brigadas internacionales se habían ido, en este caso. Sí habría prisioneros, me imagino, pero ese vender esa imagen positiva, ¿no? Los republicanos en este caso, bueno, pues también con el otro reportaje también lo vendieron, aunque de otra manera diferente. Y luego, por supuesto, esa famosa colaboración que tiene el cine español, que con tan falta de medios, con Alemania. Varias producciones en una productora van allí a rodar con Florian Rey, Imperio Argentina, para crear esas dos películas, una a la española y una a la alemana, con un fin, además, bastante folclórico y bastante comercial. Hay que pensar que en este caso a Alemania no le interesaba tanto vender una imagen ideológica, ni mucho menos. Lo que pretendiera
conquistar el mercado internacional a través de películas que fuesen un poco fáciles de ver, ¿no? Y en este caso pues se trataría un poco del género de la españolada, ¿no? Aunque todo eso habría que matizarlo bastante. Bien, en este contexto, como veis, pues las diferencias entre la producción republicana y nacional da la sensación de que la batalla de la propaganda la gana por producción y calidad el bando republicano. Pero claro, viendo un poco, aunque no he podido profundizar mucho, los matices que hay, claro, la propaganda del gobierno por un lado, los militares por otra, anarquistas por otra, comunistas por otra, pues al final, claro, es muy grande, de buena calidad en algunos casos, pero no llega, está muy diversificada. Incluso en algunos casos, como hemos visto, la propia propaganda franquista se apodera de reportajes y de información y de medios y de producciones anarquistas o de otras productoras o de partidos y los reutiliza a su manera para dar un mensaje totalmente diferente, ¿no? En ese sentido. En lo positivo, pues que en la guerra civil hubo un boom increíble de un avance, sobre todo lo que son reportajes, documentales, noticiarios, algo que ahora pues nos suena un poco lejano. En lo negativo, que como decía al principio, pues que desgraciadamente casi el 80% de este material se pierde, ¿vale? Por diferentes circunstancias a lo largo del conflicto. Bueno, no sé si... respecto a la Guerra del Norte, unas pequeñas imágenes, por desgracia, que sería un poco, aunque yo creo que es bastante ya conocido aquí, lo que sería pues el efecto que va a causar en la población civil, algo muy permanente, como los famosos niños de la guerra, los que es el verdadero trauma de lo que son los refugiados, que no aparecen en muchas de las imágenes que se pueden ver, su sufrimiento. Hay unas imágenes de Bilbao muy típicas en las que suena la alarma aérea y todo el mundo corre a los refugios, porque es de las pocas que hay, con una madre desesperada con el niño en brazos, que desde luego pues marcan ese hito y esa sensibilización, al menos contra la guerra. Luego ya la posición de cada uno sobre ella es diferente, ¿no? Bueno, el avance sobre la zona norte, pues ya sabemos que comienza el 31 de marzo del 37, que no es un proceso tan rápido. Es curioso porque he descubierto un libro, que es La guerra de Mussolini, que he leído hace poco, en la que, pues un poco, ya que los italianos tuvieron tanta participación, sobre todo en la conquista de Cantabria, me llama un poco la atención la diferencia que hay a veces de los historiadores, ¿no? Porque él hablaba como que la decisión de conquistar el norte fue de Mussolini. Mussolini presiona a Franco diciéndole que o conquista el frente norte porque tiene una industria importante y porque ahí lo que hace es simplificar mucho el frente para poder ganar la guerra rápidamente, y si no lo hace va a retirar sus unidades italianas. No lo sé exactamente, porque el mismo libro habla que la participación de las unidades italianas es fundamental. Sin su participación casi no se hubiese conquistado el norte, ¿no? Y entonces ahí siempre hay matizaciones. Aquí lo único importante, sobre todo, bueno, pues son fundamentalmente varios aspectos del frente norte. Guernica, un hito. Hay que pensar que la población es bombardeada el 26 de abril y prácticamente 2 días después, no sé si 3 días después, es ocupada por las tropas nacionales, con lo cual no parecía ser un objetivo muy legítimo de guerra en ese sentido, ¿no? Y conmociona en muchos casos a lo que es el mundo entero, ¿no? Otro elemento, otro hito, la ocupación de Bilbao, ¿no? La ocupación de Bilbao, un día lluvioso, como no podía ser menos, representa muy bien precisamente, bueno, pues este avance que se procede y luego, sobre todo, bueno, pues a lo que va a ser ese proceso de conquista del frente norte, ¿no? Y luego Santander, aunque imagino que aquí son más conocidos. Yo como elemento a destacar fundamentalmente, pues lo que siempre está un poco en la retina de cada uno, que es los efectos desgraciados de los bombardeos, que es la rabia popular, ¿no? La rabia popular que provoca precisamente el asalto al barco prisión de Alfonso Pérez, provocando un centenar de muertos inocentes, porque a fin de cuentas no han tenido nada que ver con ese bombardeo. En Bilbao va a pasar exactamente lo mismo. Cuando se provoca el primer bombardeo en Bilbao, pues miles de personas asaltan varias de los conventos donde están recogidos los simpatizantes de derechas y muchos de ellos son asesinados. Luego ya se ponen medidas para que eso no se vuelva a repetir, ¿no?
En este caso, bueno, imágenes de Alfonso Pérez y, por supuesto, el efecto del bombardeo, ¿no? De lo que va a ser tan importante. Y los refugios, bueno, eso seguramente tendréis bastantes imágenes por aquí y demás. Luego, como curiosidad también, aunque no se ve muy bien, pero bueno, es el famoso hundimiento del acorazado de España. Claro, el acorazado de España está situado con una pequeña flota para impedir la salida de refugiados hacia lo que sería Francia, los puertos franceses o Gran Bretaña, pero también impedir la llegada de refuerzos, por supuesto, aunque la República no tenía pues grandes medios. Ahí es curioso cómo otra vez la propaganda tiene un efecto muy interesante. El barco persigue a un navío que se le ha escapado del bloqueo y se choca con una mina. Es un barco antiguo, pero claro, su nombre España pues es muy significativo y simbólico para el bando nacional, aunque sea un barco ya de la época de principios de siglo, ¿no? Y se hunde. Pero claro, la propaganda republicana, ¿qué hace? Pues vender la idea de que su aviación exitosamente ha hundido el acorazado. Claro, luego ya se sabe que no, que históricamente que eso no ocurre, pero claro, hay que levantar la moral de alguna manera. Y los únicos éxitos que se tienen que aprovechar en este contexto, teniendo en cuenta que además la aviación republicana estaba en unas condiciones muy débiles frente a la aviación de la Legión Cóndor y los aviones nacionales italianos, ¿no? O la famosa propaganda como el cinturón de hierro de Bilbao, las defensas que defienden un poco todos los grandes puertos de Cantabria para evitar el asalto final del bando nacional, pues aparentemente la venta de que está fortificado. Sí, había algún búnker, como hemos visto antes, y había alguna fortificación, pero no, desde luego, era más parecida a la muralla del Atlántico de Hitler, ¿no? En ese sentido, sí había algunos medios, pero desde luego dejaba mucho que desear. Pero claro, la propaganda, a fin de cuentas, lo que hace es levantar la moral de la población en todos los sentidos, ¿no? Y luego, finalmente, pues la entrada, ¿no?, de las tropas exitosas con este carro. Y otra muy emblemática, ¿no? De todas formas hay que pensar, bueno, yo tampoco voy a hacer ninguna exaltación de nada, pero hay que pensar que Santander, cuando es liberado, lleva prácticamente 3 días sin agua ni luz, lo cual para muchos santanderinos, fuesen o no simpatizantes del bando nacional, era una liberación, el acabar la guerra, ¿no?, en ese sentido. Y eso también a veces deberíamos juzgarlo más los historiadores. No voy a poder poner esto, pero yo les comento, porque ya es medio del tiempo. Apareció, yo creo que, me imagino que si están al tanto del diario Montañés, un reportaje de un profesor que había descubierto imágenes, precisamente de la Legión Cóndor, sobrevolando la Madalena una vez caído Santander, sería el 26 o 27 de agosto, ¿no? Claro, los mismos aviones que habían bombardeado Santander días antes. Claro, la imagen, desde luego, es otra cosa diferente. Hay que pensar que la Legión Cóndor representa la intervención de una potencia extranjera sin sus colores. Si alguien se ha fijado, aunque me imagino que seguro que conocerán mejor que yo, los aviones de la Legión Cóndor no llevan los emblemas de Alemania. Son una especie de emblemas neutros, ¿vale? Hay un libro muy interesante que habla precisamente de la guerra como aventura. Muchos de estos pilotos venían aquí jóvenes, bueno, como una ilusión, pero claro, su carga, la carga de estos aparatos era una carga de muerte, ¿no? Y los mismos que sobrevolaban la Madalena como algo victorioso, días antes habían atacado la propia Santander para desmoralizarla, ¿no? O los italianos. Aquí los italianos sí juegan un papel muy importante porque, claro, aquí todo el aparato de cinematografía italiano va a estar muy presente. ¿Por qué? Porque es su gran triunfo. Claro, Guadalajara, cuando se intenta tomar Madrid al asalto, ¿qué sucede? Los italianos, los pobres, son derrotados de forma humillante. Durante la guerra, además, las tensiones entre el mando italiano y el franquista van a ser totales. De hecho, la opinión que tienen los oficiales italianos de los mandos españoles es muy deficiente. Los italianos, además, se pensaban que eran los mejores combatientes del momento, ¿eh? Aún así, son siempre chicos jóvenes, gente joven que viene aquí, que en algunos casos pueden ser voluntarios, pero mayormente no, pero que va a recoger un testimonio muy importante, ¿no? Aquí están los, digamos, 4, aunque hay otro reportaje más, pero es británico, principales que se tienen aquí en el museo.
Yo tenía los enlaces, mira, puedo poner algunas imágenes que me han facilitado, pero están muy bien, son muy cortos para que vean un poco el modo un poco de proceder, ¿no? Yo digo algunas líneas generales, pero se puede profundizar mucho más. Están muy bien estos documentales, no tanto por lo que dicen, sino por lo que esconden, ¿vale? Y hay que verlos en ese tono. Primero, en el primer documental me hizo gracia porque estaba ambientado en Ojugareña, en Sotoscuevas, en la famosa ermita que está ahí en Burgos. Claro, las unidades italianas, las camisas negras, tienen ahí su acuartelamiento. Ahí empieza ese documental, como una especie de momento así cumbre, que luego vemos imágenes que asaltan, no se sabe muy bien si el puerto de los Tornos o otro puerto, de forma heroica, vencen, y entonces ya, bueno, pues es ese proceso de avance, ¿no? Vemos, me parece, alguno con algún lanzallamas y demás. Hay que fijarse sobre todo en factores como la música. ¿Qué tipo de música aparece? Pues una música a veces de paseo, como si fuesen de aventura o de fiesta, ¿vale? No súper alegre, pero no dramática. La guerra no se ve como un drama, sino como algo realmente positivo. Víctimas. Me parece que aparece en un documental, no sé si en el segundo o en el primero, que aparece una víctima que baja en camilla, con lo cual no se ve prácticamente a los heridos, a los muertos, la sangre. Lo que se ve es un esfuerzo de unos militares que toman una posición defendida por un enemigo imaginario, y en algunos casos hay que pensar que incluso son montajes, no son imágenes reales en directo. Ahora podemos ver películas de ficción que parece que son reales, que están sucediendo de verdad. En aquella época no. Las batallas eran tan rápidas que un operador no estaba pensando a ver qué estaba sucediendo. Lo que ocurría era que luego las recreaban. Por eso, claro, a veces se crea un fuego falso o real, pero que de alguna manera te das cuenta de que no hay un enemigo. Se avanza sobre algo, se tiran al suelo, bueno, es un poco... Luego otro elemento curioso es, bueno, que lo veremos y ya lo dejo, es el final, prácticamente cuando se hace el famoso desfile de la entrada triunfal por las calles de Santander principales, de las unidades. En este caso aparecen sobre todo más italianas y nacionales, festejando los dos generales que han conquistado el frente del norte, Dávila y Bástico, juntos, como hermanos. ¿Qué va a ocurrir? Que el pobre Bástico debió quejarse a Franco sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, no sé si eran la polémica de Santoña o otros, y duró 2 días en el cargo y fue rápidamente sustituido. ¿Vale? Como diciendo, sí, somos amigos, pero aquí la autoridad la pongo yo. ¿Vale? Y ahí son imágenes importantes. Luego aparecen imágenes de destrucciones, pero da la sensación de que la destrucción la provocan los otros, no los victoriosos italianos, ¿no? Que solo cuentan de alguna manera pues, sus éxitos y todo lo que es este proceso de la campaña, que da la sensación de que es una especie de paseo y de parada militar en algunos sitios. En algunos sitios pasan por el pueblo de marcha, ahí están los vecinos mirándoles, solo les faltaba saludar un poco, como si fuese una especie de paseo militar donde prácticamente no hay bajas, ¿no? Yo he estado hace poco justo, veraneo en esa zona, cerca de los Tornos, en el Pantano de Arija, donde está el famoso monumento a los italianos, que entonces había ahí, hasta el 75, los cadáveres las urnas de 285 italianos que fallecieron en la toma de los Tornos, me parece. Es curioso porque, claro, en el año 75 fue un monumento que fue inaugurado por el conde Chiano, me parece, vino, no sé si Serrano Suñer, ahora desde luego está, pero muy olvidado, ¿no? Con muchas pintadas y demás. Como anécdota decir que, claro, en el 75 seguían viniendo familiares de los voluntarios italianos que habían fallecido allí para visitar a sus difuntos, con tal mala suerte que en una de las curvas se cayó el autobús y murieron 50 de ellos, ¿no? Lo cual provocó, la anécdota continúa, que fuesen trasladados todos los restos de ese osario a Zaragoza, donde, bueno, yo además he tenido la suerte de estar allí como profesor, a San Antonio de Padua, a la iglesia de San Antonio de Padua, que allí son capuchinos, porque un capuchino italiano decidió ahí constituir, en esa iglesia capuchina, pues un osario dedicado a las víctimas italianas de la guerra civil, los que murieron, y prácticamente están todos. Con tan buena suerte en ese sentido, para mí en lo positivo, como un apunte final, que también llevaron los brigadistas de la Garibaldi
que lucharon en favor de la República, con lo cual todos los italianos, mayormente que murieron en la guerra civil o los restos encontrados, están allí, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie de representación de lo que en realidad representan las guerras, ¿no? Que es la muerte de muchísimos jóvenes en ese sentido. Bueno, os pongo, si queréis, si os parece, en algunas imágenes, a ver si consigo. No, esto no es. Solo brevemente, pero lo dicho, están aquí, se pueden ver en un sitio donde están además dobladas, pero bueno, a ver, no, un segundo. ¿Es aquí? Aquí. Bueno, solo os pongo. Vale, esto sería un poco lo que está puesto en sala. No, este es otro documental de unos refugiados británicos que son salvados de unos refugiados de Santander que son salvados por un barco británico de las garras de del bando nacional, lo cual resulta bastante paradójico porque su papel de no beligerancia pues provoca precisamente estas situaciones tan desgarradoras para la propia población. Bien, vale, aquí está, más o menos. A ver si sale. Bueno, esto es un campo de batalla que no se sabe muy bien cuál es. Aquí están los oficiales dirigiendo el fuego de artillería. Como decía antes. A ver si se ve un poco más. Vale. Imaginamos que es precisamente y una unidad italiana avanza, lanza supuestamente las bombas de mano, no sabemos a quién, se agacha, hay explosiones, entonces da la sensación de que es la guerra, ¿no? Como se entiende entonces. Ahora es cierto que con los medios que tenemos es muy diferente, ¿no? Entonces da la sensación, en mi opinión, de que se recrea. Se ataca una columna imaginaria en la que supuestamente alguien les está disparando porque de vez en cuando se agachan. De vez en cuando se paran y luego, bueno, pues tiene esta especie de avance exitoso, ¿no? Luego van en una especie de columna y luego pues se produce con el lanzallamas para acabar con no se sabe muy bien qué, pero representa un poco el elemento, ¿no? Igual algunas escenas pueden ser del fuego de artillería reales, pero ese, por ejemplo, pero luego las escenas de la compañía que está avanzando, pues se nota que son montajes posteriores, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí nos destaca un poco cómo se dirigían las operaciones militares en ese contexto bélico, ¿no? Y todo lo que es esa barrera de fuego antes de empezar lo que es la ofensiva general. Bueno, aquí tenemos a Mástico. Y bueno, y uno nacional. Bien, como veis, la representación de alguna manera es, bueno, y encima las caras felices. Dices, hombre, pues algún hombre tuyo habrá muerto, ¿no? No estamos hablando de una especie de paseo campestre, sino de algo bastante serio. Y luego, a ver. Bueno, aquí frente a Santander, aquí vemos una columna de artillería que avanza con sus tractores. Y aquí vemos, no se escucha bien la música, pero pues esta es la ofensiva italiana, que van pasando por pueblecitos, igual algunos lo reconocen tranquilamente, y pues la gente del lugar pues viéndoles, ¿no? La guerra se ve como algo casi como un paseo, en ese sentido, con alguna campaña. Aquí está lo de Joguareña, me parece. Aquí está. La vittoria che ha assicurato alla Spagna nazionale di Franco l'ultimo grande porto del litorale cantabrico ricco di risorse minerarie ed importantissime officine impegnate in una intensa produzione bellica è stata quasi totalitariamente delle camicie nere. Eso es Joguareña.
secondo il piano minuziosamente stabilito pues. e che è stato attuato perfetto nonostante la disperata resistenza avversaria. Está aquí. Bueno, aquí tenemos más recreación de la toma, supuestamente, no sé si será de los tornos, del escudo. Pero de nuevo da la sensación de que es una recreación, ¿no?, de lo que ha podido ocurrir, con un sonido de fondo de ametralladoras y luego por fin un herido. Parece que solo han tenido una baja en toda la campaña, aunque tuvieron muchas más bajas, eso es cierto. Pero claro, la representación de las bajas y demás pues es un poco complicada, ¿no? Y luego finalmente pues ya sería la entrada un poco triunfal, ¿no? Aquí. Lo que ya conocemos, a ver si consigo unas imágenes primeras. Vale, estas, por ejemplo, las trincheras, por fin se ven que hay cruces, parece que sí ha habido algún muerto en ese sentido. Luego aquí como hay una relación positiva con los lugareños, como son recibidos de forma positiva también. Luego ha habido imágenes antes que aparece un camión lleno de armas. Claro, es el triunfo del vencedor. Ese es el famoso general italiano. Y por supuesto, pues todo lo que es esta especie de entrada triunfal que se tiene. Y que encima, bueno, parece que la anécdota es que el general Bástico se tuvo que bajar del propio coche porque había tal multitud que era la única manera de seguir adelante, ¿no? Y aquí, bueno, se van saludando. Pero mayormente da la sensación, o al menos desde aquí, desde fuera, pues eso, que la guerra es una especie de paseo con algunas escenas un poco así de violencia. El enemigo prácticamente desaparece, se ve a los civiles en algunas ocasiones y mayormente, bueno, pues es una especie de gran aventura, ¿no? También la propaganda tiene eso, hay que pensar que los reportajes de la época están destinados, en este caso, italianos, pero también lo van a hacer los alemanes para festejar un poco y reforzar y subrayar la idea de que su participación fue muy positiva, fue gloriosa, fue muy exitosa. Luego lo que decía, detrás de todo eso, bueno, pues la historia sabe que no fue tan exitosa y que el coste económico que le supuso a Italia fue enorme en la implicación que tuvo en la Guerra Civil Española y luego las relaciones entre italianos y el bando franquista fue de competición, ¿no? A ver quién era mejor militar uno que otro. De hecho, la imagen que se tiene, por ejemplo, de Franco como general entre el alto mando italiano, pues fue bastante negativa a lo largo de la guerra, ¿no? Y luego al final, pero bueno, como diría, eso es otra historia. Yo lo dejo aquí, creo que ya me han escuchado y soportado bastante, así que, y como no sé si quieren hacer algún tipo de intervención, preguntas, dudas, yo aquí, lo que ustedes quieran.